Es que ya digo que este iPhone 17 me parece el mejor iPhone base que hemos tenido en muchísimo tiempo y el año que prácticamente más complicado veo la comparativa precisamente con este iPhone 17 Pro. Bienvenidos a Apple Mundo, yo soy Nacho y después de hacer el unboxing del iPhone 17 en todos los colores toca empezar con las comparativas y vamos a empezar comparándolo contra el iPhone 17 Pro, del que por supuesto también tenéis el unboxing de todos los colores y también del iPhone Air por supuesto. Y lo primero de todo, muchas gracias a nuestros amigos de Katwin por dejarnos todos estos dispositivos para traeros todos estos vídeos, porque Katwin es Premium Partner de Apple y el reseller más grande de Europa de productos de Apple. Tienen una red de tiendas enorme, así que si en tu ciudad no tienes una Apple Store cerca, seguro que tienes una tienda de Katwin muchísimo más cerca. Incluso si vives en una gran ciudad, lo más seguro es que te pille Katwin mucho más cerca. Tienen servicio técnico certificado por la propia Apple y además tienen ventajas extra, como por ejemplo poder probar los servicios de suscripción de Apple durante 3 meses extra completamente gratis. Vamos a empezar directamente por una de las mayores diferencias que teníamos antiguamente y que ahora se ha esfumado totalmente, que es precisamente la pantalla. La pantalla de este iPhone 17 base crece hasta las 6,3 pulgadas gracias a reducir los bordes de manera exactamente igual que vemos en el modelo Pro, pero es que encima ahora también nos subimos por fin a los 120 Hz de tasa de refresco con la tecnología ProMotion, exactamente igual que en el modelo Pro. Pero es que encima también subimos el brillo hasta los 3000 nits, o sea, esta pantalla ya os digo que se ve espectacular y pues literalmente la única diferencia que vemos con el iPhone 17 Pro es que este modelo tiene el certificado Dolby Vision y además estrena una película antirreflectante que pues bueno, debería ayudar a ver mejor la pantalla con los reflejos, pero aquí estáis viendo la comparativa y pues bueno, honestamente digamos que refleja un poquito menos, pero que tampoco es que sea aquí la noche y el día, ni muchísimo menos. Lo que sí que es muy diferente en estas dos pantallas es el material, porque sí, ambas son de cristal, pero el iPhone 17 Pro tiene la nueva protección Ceramic Shield 2, que es 3 veces más resistente que la del iPhone 17 normal, que es la misma protección que tenían los iPhone 16, por ejemplo, en su pantalla, que por cierto es la misma que tiene este iPhone 17 Pro en este inserto de cristal de su parte trasera. Y como digo, otra de las grandes diferencias es el diseño y los materiales, no solamente en la pantalla, sino en todo el cuerpo, porque este iPhone 17 mantiene el diseño tradicional, por así decirlo, con todos los bordes de aluminio y una parte trasera completamente hecha de cristal, mientras que el iPhone 17 Pro estrena un chasis unibody de aluminio, es decir, es todo una sola pieza de metal con esta inserción de cristal de la que hablaba antes. Y esto puede parecer que es solamente estética, pero ni muchísimo menos, porque este diseño y este chasis permiten que este iPhone 17 Pro tenga una mejor disipación de calor gracias al chasis de aluminio, pero es que encima también tenemos un sistema de refrigeración por cámara de vapor, lo que va a hacer que se caliente muchísimo menos, y encima tenemos una batería más grande, a pesar de que, como veis, este iPhone 17 y 17 Pro tienen prácticamente el mismo tamaño. El iPhone 17 ahora es prácticamente calcado a las medidas del iPhone 16 Pro del año pasado, eso sí, sigue siendo más delgadito, y este iPhone 17 Pro crece un pelín en todas las dimensiones, también es un poquito más pesado, pero bueno, estamos hablando de cifras y de márgenes muy pequeños. Esto del nuevo diseño y del nuevo chasis no es ni muchísimo menos tan solo en el apartado de estética, sino que pues ya estáis viendo que tenemos ahí algunas diferencias, y precisamente en el tratamiento del calor, que es lo que venía diciendo, va a afectar muchísimo, como sabéis, en los móviles, tanto al rendimiento como a la duración de la batería. Y voy a empezar por el rendimiento, que me parece lo más espectacular de todo, porque Apple asegura que el chip A19 Pro que tenemos dentro de este iPhone 17 Pro es un 40% más potente que la 18 Pro que veíamos en el iPhone 16 Pro. Precisamente ese salto del 40%, que es una barbaridad en rendimiento, es en gran parte gracias a este sistema de refrigeración por cámara de vapor, porque en el iPhone 17, que tenemos el chip A19, vemos un salto del 20% de rendimiento, que ojo, no es para nada poco, ni muchísimo menos, pero es un salto del 20% respecto al chip A18 que vemos en el iPhone 16. Y este chip A19 del iPhone 17 es una versión un poquito recortada del chip A19 Pro, porque tiene un núcleo menos en la GPU, de igual manera que el A18 del iPhone 16 es un poquito recortado con un núcleo menos en la GPU del procesador A18 Pro que vemos en el iPhone 16 Pro. Sí, mucho lío, pero bueno. Así que ya estáis viendo que este nuevo diseño nos da una ventaja espectacular, pero es que encima este nuevo diseño es que dentro cabe más de absolutamente todo, porque tenemos más refrigeración, tenemos más batería, tenemos más procesador
superior y además tenemos más memoria. En este caso este iPhone 17 Pro se sube a los 12 GB de RAM, mientras que este iPhone 17 se mantiene en los 8 GB de RAM, que oye, no está para nada mal tampoco. Es que este iPhone 17 de verdad que me parece una locura, pero pues bueno, si vas a hacer largas sesiones de gaming, por ejemplo, o si vas a utilizar este iPhone para trabajar, por ejemplo, y vas a utilizar muchísima multitarea, muchos programas a la vez, estar abriendo y cerrando todo el rato cosas, pues este iPhone 17 Pro es que va a ir volando, es que ni se va a enterar de todo lo que le eches, y este iPhone 17, pues hombre, va a estar un pasito por debajo, pero ya digo también que es una máquina. Pero por supuesto, para comprobar exactamente cuál es la diferencia de potencia entre estos dos iPhone, vamos a hacer un test de procesadores, como ya hemos hecho en el pasado, con todos los iPhone 17 para comprobar verdaderamente con pruebas muy exhaustivas pues qué diferencia podemos esperar entre estos dos móviles. Y me voy a guardar la otra gran diferencia que decía antes entre estos dos dispositivos, que es la batería, y voy a daros primero lo que sé que estáis buscando todos, que es la gran diferencia entre estos dos móviles, que es la comparativa de cámaras. Y es que por primera vez todos los iPhone que salen este año van a tener todas sus cámaras con sensores de 48 megapíxeles. Esto es un notición y esta comparativa se aprieta más que nunca, porque en este iPhone 17, como digo, tenemos dos sensores, la cámara principal de 48 megapíxeles y un sensor gran angular también de 48 megapíxeles, y el iPhone 17 Pro por su parte, además de tener esos dos mismos sensores, también tiene un tercer sensor telefoto de también 48 megapíxeles. Y sí, no me he vuelto loco ni me he olvidado de contar, pero es que precisamente por ser todos estos sensores de 48 megapíxeles tenemos la tecnología Fusion Camera en todos ellos, que además de poder hacer fotos en 48 megapíxeles con cada una de estas lentes, también podemos coger un recorte de este sensor y hacer fotos con zoom de calidad óptica en diferentes aumentos, por lo que en este iPhone 17 podríamos hacer fotos en modo macro, en 0,5, en 1 y 2 aumentos, y en este iPhone 17 Pro tendríamos todos esos, pero además gracias a la lente telefoto también sumaríamos un zoom de 4 aumentos y otro de 8 aumentos. Y como digo, todo eso con calidad de zoom óptica, pero es que encima si utilizamos el zoom digital, este iPhone 17 subiría hasta los 10 aumentos y este iPhone 17 Pro por primera vez se subiría hasta los 40 aumentos. Pero ahí no termina la cosa, porque este iPhone 17 puede grabar vídeo en 4K 60 y el iPhone 17 Pro se sube a los 4K 120 frames, y además estrena un nuevo sistema de estabilización para su cámara principal y también tiene un sistema de estabilización del sensor en 3 dimensiones para esta nueva lente telefoto, mientras que en el iPhone 17 pues sí, seguimos teniendo el sensor principal estabilizado y también graba muy bien. Y por supuesto ahora estáis viendo algunos ejemplos comparados de estas dos cámaras, pero claro que sí, una vez más vamos a traer comparativa exhaustiva de cámaras de todos estos iPhone 17 comparados también con los iPhone anteriores, así que ya sabéis, estad muy atentos al canal para no perderoslo, y lo mejor para eso es que os suscribáis y que activéis las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subimos contenido y que no os perdáis nada, como todas estas comparativas y todas estas pruebas. Pero bueno, vamos a terminar la sección de cámara hablando de una de las novedades que más me ha gustado de estos iPhone 17, que es la nueva cámara selfie. Tanto el iPhone 17 como el iPhone 17 Pro estrenan un nuevo sensor de 24 megapíxeles de forma cuadrada para esta cámara selfie, que utilizaría un recorte de 18 megapíxeles con la tecnología Center Stage. Esto quiere decir no solamente que tenemos más calidad en los selfies que antes, sino que encima podemos elegir hacer la foto en vertical o en horizontal directamente sin tener que girar el iPhone, y además gracias a la tecnología Center Stage, como digo, pues automáticamente detectaría toda la gente que está en el cuadro, en el plano, haciéndose el selfie, y automáticamente va a encuadrarnos y va a ampliar la cámara lo que necesite para que todo el mundo salga en la foto. Como digo, este nuevo sensor y esta nueva cámara selfie es completamente nueva, y ambos iPhone 17, tanto el base como el Pro, la estrenan de forma exactamente igual, así que aquí pues no deberíamos ver muchísima diferencia. Pero vamos ya con la otra gran diferencia que sé que estáis deseando ver de estos dos dispositivos, pero ojo, no es la última, que sería la batería. En cuanto a las capacidades, el iPhone 17 tendría una batería de 3692 mAh y el iPhone 17 Pro sería de 3988 mAh. Eso sí, esto sería en algunos iPhone 17 Pro, porque por primera vez en la historia tenemos varios modelos de iPhone 17 Pro distintos, y dependiendo de dónde vivas pues vas a tener una capacidad de batería u otra. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que en la mayoría del mundo, como por ejemplo aquí en España, en la Unión Europea, este iPhone 17 Pro se vende con la ranura para la tarjeta SIM física, pero sin embargo en algunos países del mundo pues este iPhone 17 Pro se puede comprar en versión exclusivamente de eSIM, es decir, que no necesitamos ponerle una tarjeta SIM física, y Apple ha decidido pues que para este modelo va a aprovechar el
espacio que ocuparía esa ranura de la tarjeta SIM física para meter más batería dentro. Y si eres el afortunado propietario de un iPhone 17 Pro en uno de esos países, que sepas que tu iPhone va a tener 4252 mAh, es decir, bastante más que los 3600 que veíamos en el iPhone 17 base. Pero bueno, ya sabemos que Apple indica esto de una manera un poco extraña en su página web, por lo que, por supuesto, una vez más vamos a hacer un test de batería de todos estos iPhone 17 para compararlos también, por supuesto, con los iPhone 16 del año pasado y comprobar efectivamente cuál es de verdad el que más dura y el que más aguanta. Yo creo que este iPhone Pro de verdad que tiene muchísimas papeletas para ser el mejor de todos, y sí, eso es muchísimo trabajo, pero sé lo muchísimo que os gusta y lo muy útiles que son todos esos vídeos para comprobar efectivamente todas estas diferencias, así que te voy a pedir por favor que me dejes un like. Y ahora sí, vamos con esa última diferencia que, ojo, no es poquita cosa. Y si nos fijamos en la parte de abajo de estos dos iPhone 17, vamos a ver que efectivamente ambos tienen puerto USB-C, que por cierto se cargarían en 20 minutos al 50% por cable o en 30 minutos si utilizamos MagSafe, pero aquí en este puerto USB-C hay una diferencia muy importante, y es que el puerto USB-C de este iPhone 17 tendría tecnología USB 2, es decir, que la velocidad de transferencia de archivos sería de 480 megas, pero sin embargo este iPhone 17 tiene tecnología USB 3 y tendría velocidad de transferencia de archivos de 10 gigas por segundo, es decir, aquí hay una diferencia abismal. Es verdad que aquí depende mucho de cada uno de vosotros, de cuánto utilicéis transferencia de archivos de vuestro iPhone. Es verdad que no es algo que haga todo el mundo, pero para aquellos de vosotros que lo hagáis, como yo por ejemplo, que lo hago a diario, es que esto es una diferencia de 20 veces más velocidad en este iPhone 17 Pro, y aquí de verdad que es que esto es algo fundamental. Y hablando de megas y gigas, vamos a acabar la comparativa de este iPhone 17 y este iPhone 17 Pro precisamente con la capacidad de almacenamiento. Por primera vez el modelo base empieza en los 256 gigas de almacenamiento, que nos saldría por un precio de 959 euros, y también tendríamos otro segundo modelo de 512 gigas que se subiría a los 1209 euros. De igual manera, este iPhone 17 Pro empezaría en 256 gigas, pero esta vez por 1319 euros. También tendríamos una versión de 512 gigas por 1569 euros, pero es que además en este modelo Pro nos podríamos subir a 1 tera de almacenamiento, que es una absoluta barbaridad, eso sí, por un precio de 1819 euros. El modelo de iPhone 17 Pro Max se puede subir a los 2 teras de almacenamiento, eso sí, pagando prácticamente 2500 euros. Esto ya es una barbaridad, una bestialidad, pero bueno, eso es específico del iPhone 17 Pro Max, por lo que aquí veríamos una diferencia de 512 gigas en el modelo con más almacenamiento para el iPhone 17 y 1 tera de almacenamiento para el máximo del iPhone 17 Pro. Es decir, que en igualdad de condiciones de almacenamiento, la diferencia de precio entre estos dos iPhone 17 y 17 Pro sería de alrededor de 500 euros. Por lo que, teniendo esta diferencia de precio en mente y todas las diferencias de cualidades y de funciones que hemos visto a lo largo del vídeo, pues ya os dejo a vosotros mismos que saquéis vuestras propias conclusiones. Dejadme en comentarios qué os parece, por cuál os decidiríais. A mí la verdad que este iPhone 17 ya digo que me parece uno de los mejores iPhone base que hemos tenido en muchísimo tiempo. Me parece una locura y de verdad que hay menos diferencia que nunca con este iPhone 17 Pro, pero ojo que las diferencias son nuevas, pero están ahí. Así que eso ha sido todo, espero que este vídeo te haya gustado, de igual manera que espero que te gusten estos dos vídeos que te dejo por aquí, que están relacionados con este y recomendados específicamente para ti. Así que nada, espero que así sea, que te gusten mucho y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!